memoria aquí a todo el mundo, incluido ellos y ellas. Yo me llamo Manuel, soy de profesión bombero en la provincia de Sevilla, pero hoy no estoy aquí en calidad de bombero, porque veis que no vengo vestido de azul, sino que vengo vestido con un color naranja. Ese naranja es el color que utilizamos que se utiliza en salvamiento en el mar. Es un color naranja, es un color muy brillante, un color muy vistoso, porque resalta entre el azul del mar y se utiliza para confeccionar los chalecos salvavidas, etcétera, etcétera. Por eso elegimos el color naranja para nuestro trabajo. Y si no estoy aquí como bombero, ¿en calidad de qué estoy? Pues de miembro de una asociación sin ánimo de lucro. ¿Cerramos? Pero Ahí está. Pero Eso es. O una ONG, como queráis llamarla, con un nombre un poco raro, ¿no? Y como... Pero EMAI. Vale, perfecto, lo leen perfecto, los niños siempre lo leen todos geniales, los adultos siempre empiezan Proenai, es un nombre un poco raro. ¿Por qué nos pusimos este nombre tan raro? Professional Emergency. Perfecto. ¿Por qué no nos pusimos bomberos tal? Porque nos queríamos desligar un poco de esa faceta y bueno, y decidimos pues montar esta asociación para ayudar a personas. Para ayudar a personas que muchas de ellas morían ahogadas cuando intentaban alcanzar las costas de Europa. Personas que venían huyendo de una guerra. ¿Os suena lo de la guerra de Siria? Sí. Lo hemos visto muchas veces en televisión, ¿verdad? Bueno, pues ya no se sabe ni cómo empezó ni por qué empezó esa guerra en Siria. El caso es que la población civil, ¿vale? Es decir, la gente que... ¿Esto es voluntario o es obligatorio? Esto es obligatorio porque es una clase como otra cualquiera, por lo tanto las sanciones son las mismas que después de la clase. Si volvemos a interrumpir, esa es la base. Pero del tirón, ¿vale? Porque le estáis faltando el respeto al resto de compañeros, así que se acabó ya la tontería. ¿Vale? Lo que les quería decir, me distraigo, ¿sabes? Entonces lo que os estaba diciendo es que hay una guerra en un país que se llama Siria, que está, digamos, casi el país más cerquita de Europa, y ese país está muy cerca de una isla griega que se llama Lesbos. ¿Qué ocurre con la población? ¿Qué ocurre con las personas que viven ahí, que están cayendo bombas todos los días? Y, claro, intentan entrar en Europa a través del mar. ¿Por qué? Pues porque cuando dice una ley internacional que cuando una persona que vive en un país determinado y hay un conflicto armado en ese país, el resto de países tienen la obligación de acogerlo y darle un papelito de un color especial en el que le dice: usted ahora es considerado refugiado. ¿Y eso qué significa? Pues que tienen el derecho de darle asilo, de darle cobijo, de darle refugio. Imaginaros que empezaran a caer bombas aquí, no en el instituto porque todo el mundo saltaría de alegría, supongo, en vuestras casas, destruyendo todo lo que conocéis. Pues seguramente vosotros y vuestros padres que dirían: vámonos de aquí porque si no vamos a morir todos. Entonces, ante esas circunstancias, este panorama, fijaros cómo quedan las ciudades, ¿no? Es imposible vivir ahí. Lo más importante y lo más peligroso es que lo más seguro es que mueras por una bomba. Si a eso le suma que el llamado Estado Islámico estaba por allí matando a personas, torturándoles, pues es normal que la única opción que le quedaba a las personas es salir hacia adelante. Y esa salida hacia adelante es a través del mar. ¿Vale? Ahora os pongo esta imagen que aparece por aquí. Estos son 4 compañeros. Estos fueron los 4 primeros compañeros vestidos de naranja que fueron a Lesbos. Se fueron en coche. A diferencia de otras ONG u otras asociaciones, nosotros empezamos sin nada. Sin nada es cero. Tieso. Sin un euro o muy pocos euros. Entonces pusimos un bote de viaje, cogimos el coche de uno de los compañeros, conseguimos una barca muy pequeña y con esa barca nos fuimos en coche, atravesando España, Francia, el norte de Italia, la ruta de los Balcanes, hasta llegar a Grecia. En Grecia se cogió un barco, ferry, hasta llegar a la isla de Lesbos. Fueron 4 días conduciendo sin parar. Estos fueron los primeros equipos que nos llevamos. Algunos de ellos nos lo dejaron los bomberos de Sevilla, en el cual, ¿qué veis? Un chaleco, ¿verdad?
un chaleco para darnos flotabilidad, un casco para evitar que algo nos golpeara en la cabeza y nos hiciera perder el sentido, aletas para nadar, algún cortacabo y linterna. Con ese material lo metimos todo en el coche de un compañero, un Renault Megane, ahí todo metido, y detrás arrastrando ese carro. Y llegamos a la isla de Lesbos, en Grecia. ¿Qué hicimos allí? Bueno, aquí tenéis el coche, cómo iba cargado, y esto que veis en azul, esa es la ruta que hizo el coche, cuando lo más fácil que hubiera sido, ¿verdad? Coger un vuelo e irte directamente a Atenas. Pero claro, no podíamos meter el barco en el avión, con lo cual, ¿qué tuvimos que hacer? Pues hacernos la ruta esa de 4.000 y pico kilómetros en un coche arrastrando un barco. ¿Y por qué hicimos eso? Pues mira, básicamente porque vimos esas imágenes de la guerra. Apareció una imagen en televisión de un niño pequeño ahogado. No sé si lo viste o vuestros padres quitaron la televisión en ese momento, pero bueno, yo creo que con la información que tenéis seguramente lo veríais. Ese niño que iba con un pantaloncito corto, con un chalequito, aparecía ahogado en la playa. Y un compañero y yo teníamos niños que estaban en esa edad. Y dijimos, oye, nosotros a ver si podemos hacer algo. ¿Qué podemos hacer nosotros que sepamos y que haga falta allí? Pues dijimos, oye, nosotros además de bomberos somos rescatadores. Tenemos hecho el curso de socorrismo acuático, somos nadadores de rescate, tenemos el carnet de conducir barcos, somos socorristas. Y dijimos, cónchole, ¿por qué no nos vamos allí y ayudamos? Y por eso fue lo de montarnos en ese coche y por eso fue lo de llegar aquí. Nosotros llegamos a esta isla que se llama Lesbos y nos establecimos en este sitio, ¿vale? ¿Sabéis por qué se llama así? Bueno, el nombre da una pista, ¿no? ¿Sabéis por qué? Campo de fuego. El campo de fuego. ¿Y por qué era un campo de fuego? No porque le teníamos fuego a todo el mundo, ¿vale? Sino que hacíamos una hoguera todas las noches. ¿Para qué hacíamos esa hoguera? Pues para calentarnos nosotros mismos y también para calentar a las personas que llegaran. Estamos hablando que eso fue en diciembre del año 2015, hace un par de añitos, ¿vale? Hace casi, ya va a ser 3 veranos. Si esa distancia la hiciéramos nadando, serían 24 kilómetros. ¿Alguien nada por aquí? ¿Tú nada? 24 kilómetros son muchos, son pocos, querida amiga. Son muchísimos kilómetros, ¿vale? Entonces, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacían? Venían en unas barcas que se llamaban dinghies, que son embarcaciones neumáticas de goma, en el cual venían unas 50 personas. De esas 50 personas, la mayoría eran adultos, pero también venían niños, niñas de diferentes edades, también venían personas ancianas, algunos incapacitados, y todos venían en esas barcas que le llamábamos dinghies. ¿Y qué querían hacer? Cruzar esta distancia, que en barco se supone que es estrechita, pero ¿qué ocurría? Que esas barcas flotan muy poco, son barcas muy planas. ¿Habéis visto los barcos cuando veis alguna serie o algo así que tienen debajo, que acaban en punta, ¿verdad? O una cosa que se llama quilla, que eso sirve ¿para qué? Para romper el agua. Pero las barcas de ellos no tienen quillas, sino que son barcas planitas. ¿Y eso qué significa? Que si sopla viento, se las lleva. ¿Eso qué hace? Que se lleven mal, que sean malas de manejar. ¿Y qué ocurre? Que como esas barcas que son muy largas, cuando se atraviesan a la mar, atravesarse a la mar significa ponerse de... No habéis puesto muchas veces en la orilla, ¿no? Te vienen las olas, ¿verdad? Intentas meterte para tu baño y te pegas en el pecho, ¿no? Porque hacemos muchas veces, saltas y te pones de lado. ¿Por qué haces la barca si no eres capaz de enfilar con la parte de adelante y te atraviesas a la ola? ¿Qué hace la ola? Voltea la barca. ¿Y qué sucederá con las personas que van en ese barco? Que se caen. Caerán al agua, obviamente, y muchos de ellos no saben nadar. ¿Qué pasará si, por ejemplo, si aquí nuestro amigo se cae al agua de un pedazo de chaletón para el frío? ¿Pero qué va a pasar con el chaletón para el frío? Se va a mojar y va a pesar mucho. ¿Y qué va a hacer? Si no se lo quita rápidamente, se va a hundir. Es decir, que la ropa que nos ponemos para el frío, cuando estás metido en el agua, es una putada. ¿Por qué? Porque se moja y pesa. ¿Vale? También ocurre otra cosa, que llevan chalecos salvavidas, muchos de ellos, pero esos chalecos salvavidas son falsos. ¿Eso qué significa? Que no flotan. Las mafias, ¿sabéis lo que son las mafias? ¿Os suena? Sí. ¿Qué son las mafias? ¿Cómo se Le voy a preguntar a este rico. Gente con dinero. ¿Este que tiene el mafia? Vale, vamos a ver un momentito. Yo pregunto y ya está. Bueno, pues
Entonces, ¿qué hacen las mafias? Las mafias son organizaciones criminales Sectas. que lo que hacen básicamente es aprovecharse de la necesidad de otras personas. En este caso, de la necesidad de otras personas de llegar a la costa. ¿Vale? Bueno, pues como os decía, esta distancia es la que tienen que cubrir. Y en ese sitio, en el campamento ese de fuego, es donde nosotros estamos. ¿Y qué hacíamos allí? Pues bueno, una vez que estamos con nuestra barquita, nos poníamos nuestra equipación y con esa barquita que es muy pequeña. ¿Os dais cuenta que es pequeña, verdad? Si yo digo que en esos barcos normalmente van 50 personas, ¿pensáis que ahí caben 50 personas? Está claro que no, ¿verdad? ¿Qué había que hacer muchas veces? Decidir a quién montas en el barco, decidir a quién salvas y no salvas, cosa que es bastante dura. Imaginaros 50 personas y tienes que elegir a quién salvas y metes en el barquito ese pequeño. Normalmente, ¿qué hacíamos? Pues intentamos coger siempre a los niños, a la madre de esos niños, a mujeres embarazadas, que al resto pues se tiraban pues, elementos flotantes, cuerdas, cabos flotantes, ¿para qué? Para que el que tuviera fuerza se agarrara y el resto pues muchas veces el mar se los tragaba. Ahí han muerto y sigue muriendo mucha gente. ¿Vale? Aquí los tenéis en el agua. Oye, ¿no resulta un poco raro que este tío está aquí como flotando? La costa era muy irregular. ¿Eso qué significa el fondo irregular? Pues que tú ibas andando y de pronto ¡pum!, te caías por un agujero. De hecho, algún compañero se ha roto una pierna porque te imaginas que vas andando por el agua y ahora caes no en un hueco de arena, sino en un hueco de piedra. ¡Pah! ¿Qué hace la pierna? Pues, lógicamente, tibia y peroné a tomar por saco. Es decir, que era un fondo muy peligroso. Y ese fondo peligroso de rocas, ¿qué hacía también? ¿Qué podía hacer con un barco de goma? Un fondo de goma. Perdón, un fondo de roca. Romperla, ¿verdad? Romperla, abrirla. Entonces, ¿qué hacía al final? Se hundía y volvemos a tener el mismo problema de las personas que se ahogaban. Si os dais cuenta, no hay más personas en la playa, nada más que los tíos de naranja, pues intentando que el barco fuera por ahí. ¿Y por qué le estaban haciendo señales para que vinieran por ahí? Porque dentro de lo malo, ese sitio era el menos peligroso, porque había sitios mucho más peligrosos para que los barcos llegaran. Eso es lo que os decía antes. Eso es cuando una ola volcaba un barco, es decir, que el barco, veis oye, fijaros que la costa se ve más o menos cerca, como cuando estás en Tarifa y ves la costa de África. Bueno, pues allí la costa de Turquía se ve muy rápido, muy fácil. Pero fijaros, la orilla está aquí y ¿qué ha hecho el barco? Atravesarse y volcar una ola. Pues el agua estaba muy fría. Los chalecos salvavidas de esos son muy peligrosos. Y veis esas dos cosas de ahí arriba, son dos neumáticos, dos cámaras de neumáticos. Muchas personas no llevaban chalecos salvavidas, sino que iban montados en neumáticos. Imaginaros qué cosas más peligrosas. Pues había muchas personas que intentando llegar a la playa, en 2 metros se podían ahogar, porque cuando el barco ese te caía encima, es muy difícil poder levantarlo. Y entonces si te llegaba más gente encima y no podías salir, pues al final, pues lógicamente, pues podías morir ahogado. ¿Qué está haciendo ahí el compañero? Pues está diciendo a la gente que se mantenga en calma, que no se levantara, porque muchas veces cuando se estaban llegando a la costa, ¿qué hacían? Ponerse nervioso, exactamente, intentaban levantarse y nosotros no queríamos que se levantaran. El primer motivo por cuál es, obviamente para que no se ahogaran. Y el segundo, ¿por qué? Porque puede volcar. Porque puede volcar. Y el segundo motivo también, que no se va a morir la gente, pero también es importante porque el agua está fría de narices. ¿Y qué va a pasar aquí? Que si tú te mojas, aunque no te ahogas y te mojes por aquí o las rodillas, como ahora después te tienes que montar en un autobús, tienes que ir al campamento de refugiados y tienes que esperar horas para que te den un papelito que te dicen que eres refugiado, pueden pasar 4, 5, 6 horas. Imaginaros si estás mojado tanto tiempo. Al final, ¿qué aparece? Pues hipotermia, los niños pobrecitos estaban todos con bronquitis. Allí la verdad es que, imaginaros, si aquí hace un poquito de frío y estamos todos resfriados y tenemos todos nuestros pedazos de abrigo como el enemigo, ¿qué va a ocurrir? Que la gente pasaba mucho frío, ¿vale? Entonces, buena pregunta. Ellos hablan árabe, hablan otros dialectos, pero la mayoría de ellos, ¿quién venía? Los que tenían, sobre todo los que tenían algo que vender. Y eso significaba que tenían un cierto nivel. Es decir, que la mayoría de ellos hablaban inglés. Entonces, el inglés era el idioma oficial de las misiones, tanto de ellos como de nosotros. ¿Vale? Entonces aprendimos también algunas palabras en árabe para decirles que estuvieran tranquilos, que no se levantaran, pero sobre todo el inglés. ¿Y sabe qué idioma nos falla?